voy a pedirles que por favor cerremos nuestros ojos y pidamos la dirección del Señor. Buen Padre Celestial, muchas gracias, amado Señor. Gracias por esta gran oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Padre bendito, por este privilegio que nos das de compartir juntos de diferentes países, de diferentes lugares, pero queremos estar enfocados en un mismo propósito, queremos tener una misma mente, queremos aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la tecnología nos permite ahora a nosotros poder hacer esto, poder estudiar juntos desde nuestros hogares, desde nuestros países, uniéndonos para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para crecer en la gracia. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, confesando nuestros pecados, Señor, reconocemos nuestras culpas. Tu palabra nos enseña que si nosotros venimos humillados a ti, reconociendo nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado Señor, permite que nuestra mente esté atenta, que nuestra mente esté abierta a la enseñanza de tu palabra, que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestras mentes para cambiar nuestra manera de pensar. Quizás necesitamos modificar algunas cosas, quizás necesitamos, Señor, corregir algunas cosas en cuanto a la predicación del Evangelio. Permite que sea tu palabra y no pensamientos humanos los que nos guíen siempre. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos. No hay mensaje más importante que el mensaje del Evangelio. No hay mensaje más dulce que el mensaje del Evangelio. No hay mensaje de mayor importancia que el mensaje del Evangelio. Tristemente, no hay mensaje quizá más distorsionado hoy en día que el Evangelio que están presentando muchos. Es lamentable decir esto, pero muchos predicadores, muchos evangelistas, muchas iglesias dicen que predican el Evangelio, pero al ir a la palabra de Dios nos damos cuenta que no están haciéndolo. Están siguiendo métodos, están siguiendo manuales que alguien escribió por ahí. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Puede ser algo hecho con buena intención o puede ser hecho algo quizás con mala intención. Eso el Señor lo va a juzgar. Pero lo que sí es importante es que hay mucha mala enseñanza. No se está predicando el Evangelio tal como la Biblia lo presenta. El propósito de esta clase, hermanos, es clarificar el mensaje del Evangelio. Clarificar el mensaje de buenas nuevas de salvación. Cuando uno le pregunta a muchos creyentes, yo lo he hecho, y les invito, los animo a que ustedes lo hagan también. Pregúntenle a aquellos que van a una iglesia, ¿qué es el Evangelio? Y se van a dar cuenta que muchas veces andan por otro lado. Yo he escuchado a gente que va a iglesias, he hablado con personas que van a alguna iglesia, de cualquier clase de iglesia. Y les he preguntado, ¿conoces el Evangelio? Dicen que sí. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es ir a la iglesia, el Evangelio es cantar, hacer otras cosas. Estaba hablando con un muchacho hace varios años, creo que fue ahí por el 2015, en El Salvador. Tenía 7 años de estar asistiendo a una iglesia bautista en El Salvador. 7 años de estar congregándose. Y en el camino de San Salvador para el aeropuerto, yo le pregunté a él si conocía el Evangelio y él me dijo que sí. Y empecé a hacerle preguntas y yo le pregunté ¿qué es el Evangelio? Él me dijo, bueno, yo creo que es ir a la iglesia todos los días. Cada vez que hay culto hay que ir a la iglesia. Y le pregunté, ¿y por qué hay que ir a la iglesia? Y él me dijo, para purificar nuestros pecados. Él dice, sí, es que el pastor nos ha dicho que si nosotros vamos todos los días nos estamos purificando. Pero qué raro. Hebreos dice que
el Señor efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo se purifican los pecados? ¿Saben qué, hermanos? Comenzamos a platicar. Cuando llegamos al aeropuerto, él me dijo, a mí nunca me habían dicho estas cosas. En 7 años. No, a nosotros no nos hablan de la obra de Cristo. Lo que nos dicen es que tenemos que estar yendo a los cultos, tenemos que diezmar, tenemos que cumplir con ciertas normas que nos ponen, vestirnos de cierta manera, caminar de cierta manera, y que entonces vamos para el cielo. Bueno, el propósito de este mensaje, hermanos, es enseñarles que el Evangelio es el mensaje central de toda la palabra de Dios. El Evangelio da la salvación. La persona y la obra de Cristo y la respuesta correcta al Evangelio es el fundamento de nuestra salvación. Entonces, este mensaje está basado, o esta lección está basada en Romanos capítulo 1, versículos 14 al 17. En la lección anterior, nosotros comenzamos a estudiar la justicia de Dios introducida, el ministerio de Pablo. En Romanos capítulo 1, versículos 1 al 13, vimos que el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo un esclavo de Cristo, su dueño era Cristo, su amo era él era un esclavo humilde, aunque tenía la autoridad de un apóstol. Él es un apóstol y predicaba el evangelio de Jesucristo. Su objetivo era predicar el evangelio a todas las naciones. Él tenía un amor intenso por los creyentes en Roma. De eso es un poco lo que hablamos o lo que ustedes ya estudiaron en Romanos 1, 1 al 13. Ahora vamos a estudiar la justicia de Dios introducida, el mensaje del evangelio. Ahora el apóstol Pablo va a comenzar a hablar acerca del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Muchas personas, como ya les dije, no saben qué es el evangelio y están yendo a una iglesia y tienen años quizás de congregarse y usted les pregunta, ¿me puede decir con la Biblia en la mano qué es el evangelio? Algunos de ellos no saben responder, o quizás la mayoría de ellos no saben responder. Pero ¿saben? La misión del apóstol Pablo era predicar el evangelio. Él dice en Romanos 1, 14 al 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, en estos versículos vemos que Pablo tenía una deuda, la deuda de Pablo extendida a cada persona. Perdón. La deuda de Pablo extendida a cada persona. Pablo se consideraba a sí mismo como un deudor. En otras palabras, se sentía obligado a predicar el evangelio. Él sentía el compromiso de predicar el evangelio. Él sabía que la predicación del evangelio es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Y él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En otras palabras, me siento en obligación de predicar el evangelio a toda la gente, sin importar las razas, sin importar la condición académica o el nivel académico o la condición social. Me siento en la necesidad de predicar el evangelio. Tal como el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Recibimos el evangelio, demos el evangelio. En Gálatas 3, versículos 26, 28 y 29 dice la Escritura, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Hermanos, no importa quiénes sean las personas, porque cada persona necesita oír el evangelio. Ya lo dijo Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y él dice en Gálatas capítulo 3, todos sois hijos de Dios. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Es por la fe en Cristo Jesús. Es importante recordar que los judíos pensaban que ellos eran superiores o que tenían mejores privilegios que los gentiles. Pero el apóstol Pablo está diciendo acá, no, todos sois hijos de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es interesante, hermanos, anotar que en este versículo 28, el apóstol Pablo está hablando de nuestra posición en Cristo. Está hablando de la igualdad posicional en Cristo. Obviamente, los hombres seguimos siendo hombres en la iglesia. Las mujeres siguen siendo mujeres en la iglesia. El hecho de que diga que no hay varón ni mujer no quiere decir que cuando nosotros creímos en Cristo dejamos de ser hombres o de ser mujeres. En Cristo es la frase clave al final del versículo 28. En Cristo somos iguales. Ya no hay preferencias ni privilegios para otros. Entonces, los judíos pretendían ser diferentes, pero aquí Pablo está diciendo no. ¿Y si vosotros sois de Cristo? Está diciendo a los Gálatas. Recuerden que Galacia no era una tribu de Israel. Pero él les dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿En qué sentido linaje de Abraham? En un sentido espiritual. Y herederos según la promesa. Cada persona que ha puesto su fe en Cristo es de la simiente de Abraham, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Usted, querido hermano y hermana, es linaje de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. No significa que nos volvemos judíos de raza, pero sí somos linaje de Abraham porque Abraham no solamente es el padre de la nación de Israel por un sentido físico, sino que también es el padre de todos los creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo sentía una obligación para toda la gente. Número 2, la misión de Pablo se centra en predicar el evangelio. ¿Qué dice el versículo 15? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, el evangelio es un mensaje que se tiene que anunciar o que se tiene que predicar. Por eso Pablo decía, en cuanto a mí, estoy presto, estoy listo, estoy ansioso. ¿De qué? De anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pero recuerden que ellos ya habían oído el evangelio, eran una iglesia, Pablo está escribiendo a creyentes. ¿Tienen los creyentes que seguir oyendo el evangelio? Claro que sí. Los creyentes tenemos la necesidad de seguir predicando el evangelio y de seguir oyendo el evangelio en nuestras iglesias. Por eso él dice, yo quiero ir y anunciarles a ustedes el evangelio también. Ahora, para poder predicar bien el evangelio, tenemos que escucharlo bien. Se nos tiene que enseñar bien. La mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros, antes de estudiar la palabra de Dios con seriedad, enseñamos otras cosas. Hermano, yo crecí enseñando que la salvación se perdía. Y para mí fue algo tan difícil de entender. Me costó, fue un proceso largo, tenía muchas preguntas, tenía oposición al principio, después poco a poco fui entendiendo, porque crecí con una mala enseñanza. Y luego cuando yo predicaba, yo le decía a las personas, todos los que quieran entregarle su vida a Cristo, levanten la mano. Bueno, hasta que
hasta que yo entendí una cosa, hermanos, y le doy gracias a Dios. Siempre digo esto. Le doy gracias a Dios que nadie llegó un día con una Biblia en la mano y me dijo, Pastor Nelson, ¿usted me puede decir dónde dice la Biblia que hay que entregarle la vida a Cristo para ser salvo? Porque yo le hubiera dicho, bueno, es que así lo dicen otros. Y por eso yo lo digo. Yo me quedé helado cuando entendí que nosotros no somos salvos por entregarle la vida a Cristo, sino por todo lo contrario. Él entregó su vida por mí en la cruz. Yo no le entrego nada. Él me entrega vida eterna. Yo para entregarle a Cristo lo único que tenía eran mis pecados. Es Él quien se entregó. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No soy yo el que me entrego a Él. No soy yo el que le doy vida a Él. Él me da vida a mí. Tenemos que anunciar el Evangelio. Y Pablo dice, yo estoy pronto a anunciaros el Evangelio. ¿Qué características vemos de Pablo con las palabras pronto estoy? Aprendemos varias cosas aquí. Que en su mente el Evangelio era la cosa más importante. Que Pablo consideraba cada interacción con la gente como una oportunidad para predicar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo anhelaba predicar el Evangelio. Ahora, déjenme hacerles una pregunta, hermanos y hermanas. ¿El Evangelio es la cosa más importante para usted en la vida cristiana? ¿La proclamación del Evangelio es lo más importante? ¿Usted considera que cada oportunidad que tiene con las personas de hablar, de conversar, de hacer negocios, de estar en casa, de estar con los amigos, debería predicar el Evangelio a ellos? ¿Saben ustedes que lo que más quería Pablo era predicar el Evangelio? La frase pronto estoy significa estoy ansioso, tengo muchos deseos de anunciarles el Evangelio. Para él, en su mente, era la cosa más importante, la predicación del Evangelio. Pablo consideraba que cada interacción, cada vez que él estaba con las personas, era una oportunidad para predicar el Evangelio. Qué importante es cuando nosotros entendemos que nuestra vida en la tierra se acaba en un segundo, que no tenemos que estar ancianos, que no tenemos que estar enfermos. Cualquier cosa puede pasar. Al menos yo estoy contento de que hay hermanos en México que están viendo esta conferencia y que están bien. Pero estaba viendo en las noticias que hoy hubo un terremoto bastante fuerte. Nuestra vida se puede acabar en un segundo. ¿Qué pasaría si usted tiene la oportunidad de conversar con alguien y presentar el Evangelio, pero no lo hace y un minuto después esa persona murió? Podría ser la última vez que va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Para Pablo era lo más importante. Él anhelaba predicar el Evangelio. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Ahora, hemos visto la misión de Pablo. La misión de Pablo era predicar el Evangelio. Ahora vamos entonces a lo más importante. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿En qué consiste el mensaje que Pablo predicaba? Bueno, Pablo quería predicar el Evangelio y el enfoque del Evangelio está basado en Jesucristo. Hermanos, el enfoque del Evangelio es Jesucristo. La esencia del Evangelio es Jesucristo. El corazón del Evangelio es Jesucristo. Si usted predica y saca a Cristo de esa predicación, eso no es una predicación. Una de las cosas que yo he aprendido es esta. Si tú eres un pastor y un día predicas y no predicas a Cristo, ese debería ser tu último mensaje.
Si tú vas a una iglesia y en esa iglesia no se predica a Cristo, esa debería ser la última vez que vas a esa iglesia. Porque el enfoque del evangelio está basado en Jesucristo. El enfoque del evangelio no es una iglesia, no es animar a la gente a asistir a una iglesia en particular. El enfoque del evangelio no es un rito, no es salir a decirle a la gente que necesitamos participar de ciertos ritos religiosos para ser salvos. El enfoque del evangelio no es una experiencia emocional cargada de sentimientos. ¿Saben que hay personas que salen con unos papelitos a la calle? Y en esos papelitos lo que dice es, le invitamos a nuestro culto o a nuestro servicio, ¿verdad? Como se diga en sus diferentes países. Le invitamos a nuestra reunión en la iglesia tal, el día tal, a tal hora. Eso es salir a invitar a la gente. Eso no es predicar el evangelio. El evangelio no se centra en una iglesia, en un rito, en una experiencia o en un comportamiento. Algunos creen que el evangelio es hacer énfasis en animar a la gente a cambiar de comportamiento para ser salva. Y la Biblia no enseña eso. Estoy un poco mal de mi garganta. Disculpen que esté tosiendo. Tengo problemas en mi garganta. No se trata de decirle a la gente que dejen de hacer esto, que dejen de hacer lo otro, que dejen de pecar. Se trata de decirles que Cristo les ama, que murió en la cruz por sus pecados, que son pecadores y que no pueden ser salvos de otra manera. No se trata de cambiar a la gente en cuanto a su comportamiento. Si ellos ponen la fe en Cristo, el Señor hará la obra en ellos, no nosotros. Entonces, hermanos, Jesucristo es el centro del evangelio. Él es el enfoque del evangelio. En Él debe estar el centro de nuestro mensaje. La gente necesita oír hablar acerca de la obra de Cristo. Lo necesitan escuchar en México, lo necesitan escuchar en Nicaragua, lo necesitan escuchar en El Salvador, necesitan escucharlo en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. El mundo tiene que oír hablar acerca de Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, nosotros encontramos, hermanos, el pasaje que mejor describe y que mejor presenta las buenas noticias. Vean lo que dice 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Vean, el evangelio. Es interesante que Pablo les está predicando el evangelio a creyentes. Dice, os declaro hermanos, ya eran creyentes. ¿Tenemos los pastores que seguir predicando el evangelio a los creyentes? Sí, claro. Tienen que estarlo escuchando. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí vienen las buenas noticias del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado. ¿Quién fue sepultado? Cristo. Y que resucitó al tercer día. ¿Quién resucitó al tercer día? Cristo, conforme a las escrituras. Hermanos, eso es el evangelio. El evangelio está centrado en la persona de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado. Él resucitó al tercer día. Entonces, el enfoque del evangelio, como ya vimos, está basado en Jesucristo. La importancia del evangelio se ve claramente por medio de las palabras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La palabra primeramente en el griego es la palabra protos.
de donde vienen palabras como prototipo, que quiere decir primero, pero también se usa en un orden de importancia. Podría decirse así, porque lo más importante que les he enseñado, lo recibí de Cristo. Primeramente os he enseñado lo más importante, lo más grande que yo les he enseñado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No les predicó la profecía, les predicó el evangelio. No habló acerca del gobierno de la iglesia, sino del evangelio. No les habló de los dones espirituales, les predicó el evangelio. No les quería hablar de asuntos políticos, les quería hablar del evangelio. No les quería hablar de moralidad, sino el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, es el primer asunto que Dios quiere que una persona perdida entienda y crea. De manera que predicar el evangelio no es hablar de la semana 70 de Daniel, aunque podríamos usarlo para predicar el evangelio, pero ese no es el tema central. Saben, queridos hermanos, la experiencia me ha enseñado a mí en El Salvador y aquí en Nicaragua. Cuando nosotros organizamos por primera vez una conferencia de romanos, invitamos a muchas personas y vienen muchos, pastores, líderes de diferentes iglesias, y les enseñamos el evangelio. Al final de la conferencia de Romanos, capítulos a veces 1 al 5, nosotros les damos un cuestionario. En este cuestionario, al final, hay una pregunta que dice así: ¿le gustaría a usted escuchar otras enseñanzas de este instituto? Y si es así, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Saben qué pone la mayoría de pastores? Profecías. ¿Quién es el anticristo? ¿De dónde va a salir el anticristo? ¿Y qué es eso de la bestia con 7 cuernos y un cuerno que hablaba y todas esas cosas? Está bien, esos temas son muy buenos, pero parece que no quieren oír el evangelio. Todo el mundo asume que conoce el evangelio, pero en la práctica, en realidad, no lo estamos conociendo. Pablo no quería llegar a hablar de profecía, de hablar en lenguas, de revelaciones. Él quería que la gente supiera el evangelio. En 1 Corintios 2, versículos 1 al 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, esta es una frase que se relaciona con el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué fue lo primero que Pablo se propuso anunciarles y predicarles a la gente en Corinto? A Cristo y a este crucificado. En otras palabras, el evangelio. Ahora, ¿cuál es el contenido del evangelio? Bueno, vamos a ver los elementos del evangelio. Los elementos del evangelio se centran en una persona específica. Y esa persona específica es Jesucristo. Esa persona específica es Jesucristo. Una vez más, el centro del evangelio, el enfoque del evangelio es Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Bueno, vamos a contestar esto. Jesucristo es un nombre, ¿no es cierto? Es un nombre unido. Jesús y Cristo. Jesús, su nombre humano. Cristo, su título divino. Ese es su nombre. Ahora, ¿para qué sirve un nombre? Bueno, un nombre tiene varias funciones. Un nombre contesta 2 preguntas. ¿Quién es? O sea, que se relaciona con la identidad, y por qué cosas es conocido esta persona que lleva ese nombre. Tiene que ver con su historia, sus logros, su fama o lo que sea. Cuando comenzamos esta reunión, el hermano Salvador dijo: preséntense, hermanos, y cada uno empezó a dar su nombre. Yo creo que aquí todos los que estamos en esta conferencia tenemos un nombre, ¿verdad? Por lo menos tenemos uno. Algunos tienen 2 nombres. He conocido personas que tienen 3 nombres. Yo solo tengo uno, yo solo me llamo Nelson, no tengo ningún otro nombre. Ese es mi único nombre y me gusta, es suficiente para mí.
Pero cuando alguien dice Nelson, yo instintivamente vuelvo a ver porque ese es mi nombre, esa es mi identidad. Ahora, déjenme decirles, ponerles algunos ejemplos. ¿Ustedes conocen este nombre? Adolfo Hitler. ¿Ustedes le quisieran poner a uno de sus hijos ese nombre? ¿Cómo se llama su niño? Se imagina cuando vaya a la escuela por primera vez. ¿Y cómo se llama su niño? Mi niño se llama Adolfo Hitler Martínez. ¿Verdad que nadie quiere poner ese nombre? Porque Adolfo Hitler es un nombre de una persona que es conocida por cosas malas, por haber asesinado a millones de personas y haber llevado al mundo a una guerra mundial increíble. ¿Y qué de Mahatma Gandhi? Es un líder, es un hombre, pero es un líder de la India que luchó para lograr la independencia de la India del gobierno inglés. Y bueno, este es un nombre que aquí en Nicaragua es famoso. Aquí en Nicaragua usted pregunta, ¿usted sabe quién es Denis Martínez? Y todo el mundo dice, sí, y sacan el pecho. Oh, sí, Denis Martínez. ¿Quién es Denis Martínez? Es un nombre común y corriente, pero ¿por qué es conocido Denis Martínez aquí en Nicaragua? Porque él era o es un beisbolista nicaragüense. Yo creo que ya está retirado. Pero Denis Martínez quedó en la historia de las grandes ligas por haber pichado un juego perfecto. Hacer eso en las grandes ligas, allá en los Estados Unidos, hermanos, eso no es de todos los días. Entonces, todo el mundo conoce a Denis Martínez, aquí en Nicaragua, al menos. A Osama Bin Laden también lo conoce mucha gente. Es un nombre que todo el mundo conoce. A Guillermo Cárcamo, ustedes no lo conocen. Ustedes no saben quién es Guillermo Cárcamo. Guillermo Cárcamo es un primo mío que vive en Guatemala. ¿Verdad que cuando uno no sabe un nombre de alguien, no le suena? ¿Les han dicho alguna vez a ustedes, usted conoce a fulano de tal? Y dice, no, no sé quién es. Para eso sirven los nombres, para conocer a la gente, para conocer su identidad y para saber por qué cosas es conocido. Ahora, ¿y qué de Cristo? ¿O qué de Jesucristo? ¿Qué nos dice a nosotros su nombre? ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios manifestado en carne. Él es Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios que bajó del cielo y que se humanó, se encarnó. No era mitad hombre y mitad Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Por qué se le conoce a Jesucristo? Vivió una vida perfecta, él nunca pecó, enseñó a las multitudes, hizo muchos milagros, pero lo más importante que él hizo fue esto: murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. De lo que Cristo hizo podríamos decir muchas cosas. Muchas cosas. Calmó la tempestad, dio de comer a mucha gente, sanó a los enfermos, sacó demonios de muchos endemoniados, resucitó a los muertos. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo más importante que Jesús hizo fue morir por nuestros pecados. Él murió por nosotros y al tercer día Él se levantó de entre los muertos. No hay obra más grande de Cristo que esta. Nosotros podemos predicar a Cristo, pero podemos estar hablando solo de sus milagros y de su amor y de cómo trataba a la gente. Pero si nunca predicamos que Cristo murió en la cruz y nunca hacemos énfasis en su obra redentora, nosotros vamos a estar únicamente en los detalles y no en el centro de la misión de Cristo, que fue salvarnos por medio de ofrendar su vida en la cruz del Calvario. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 al 4, Pablo dice estas cosas. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, observen bien,
a otro Jesús. Ah, ¿hay otro Jesús? Bueno, hoy en día muchos predican a otro Jesús, no el Jesús de la palabra de Dios. Están predicando a un Jesús que regala carros, que regala mansiones, que regala dinero, que sana a todo el mundo. ¿Sabían ustedes que ni cuando Jesús estuvo en la tierra sanó a todos? Hoy tenemos a un Jesús que hace ricas a las personas. Ese no es el Jesús de la palabra de Dios, ese es otro Jesús. Dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o se recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. A lo largo de estas clases vamos a saber que hay otros evangelios falsos. Y solo hay un evangelio verdadero. Otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay otro Jesús que predican algunos y otro evangelio. Entonces, los elementos del evangelio se centran en una persona específica, en Jesucristo. También se centran en una obra específica, que Cristo murió y que resucitó al tercer día. Él murió y resucitó al tercer día. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Desde el Génesis hasta Apocalipsis se nos habla de eso. Y también se habla de la muerte espiritual, que es la separación entre el pecador y el Dios Santo. ¿Por qué es esto significativo? Bueno, hermanos, porque la paga del pecado, ya les dije, es muerte. Yo quisiera decirles, miren, la paga del pecado son los diezmos. Pero es que la Biblia no dice eso. La paga del pecado es ir todos los domingos a la iglesia. Pero la Biblia no dice que la paga del pecado es ir todos los domingos a la iglesia. La paga del pecado es vestirse de esta manera. La paga del pecado es no hacer estas cosas. No, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte aquí se refiere a la separación de Dios. Y otra cosa por la cual es significativa esta obra de Cristo es que el sacrificio de Cristo satisfizo al Padre. Sí, Él murió en la cruz y eso satisfizo las demandas santas, justas y perfectas de Dios. Era necesario que un inocente muriera por los pecadores. Era necesario que un justo muriera por los injustos. ¿Y quién más podría hacer eso sino solamente Jesucristo? Y cuando Cristo murió en la cruz, Él cumplió perfectamente eso. El inocente muriendo por los culpables que somos nosotros. Somos separados de Dios. Porque la Biblia dice en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Él es santo y nosotros somos pecadores. Y esa barrera de pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y más tarde Pablo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Las palabras murió está en el tiempo aoristo, esto es en el griego, se refiere a un evento completo que ocurrió en el pasado. Él murió, es la voz activa, significa que él murió voluntariamente. ¿Saben que Jesús murió cuando él quiso morir? Él murió al caer la tarde, a la hora en que el sacrificio era ofrecido en el templo, porque él era el Cordero de Dios. Y está en el modo indicativo, lo cual significa que es un hecho histórico, no un mito. La muerte de Cristo es un hecho histórico, no es una fábula, no es una leyenda. Y Él murió en sustitución nuestra, significa Él murió por mí. Él tomó mi lugar en la cruz. Ahora, aquí hay una línea del tiempo. La muerte de Cristo fue en el año 33 después de Cristo, aproximadamente.
Estamos en el año 2020, ¿no es cierto? El año 2020, que no se nos va a olvidar jamás. Aquí estamos nosotros y aquí están nuestros pecados. La muerte de Cristo que ocurrió hace 2000 años todavía tiene valor hoy en día para librarnos de nuestros pecados. Claro que sí. Todos tus pecados eran futuros cuando Jesús murió y aún así son perdonados si nosotros creemos en Cristo. Hermanos, nosotros sabemos que cuando una persona cree en Cristo, le son perdonados todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Porque cuando Cristo murió en la cruz, mis pecados eran futuros. Y sin embargo, esa muerte de Cristo es suficiente para salvarnos a nosotros. Y resucitó significa que fue un evento completo que ocurrió en el pasado con resultados que continúan. Es en la voz pasiva porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y está en el modo indicativo porque es un hecho histórico, no un mito. Entonces, es importante entender que Cristo murió, es un evento completo, o sea, es un evento que no va a volver a suceder. Él murió en la cruz, lo hizo en una forma voluntaria, es una verdad. Resucitó, sí, es un evento completo, no va a volver a resucitar tampoco. Está en la voz pasiva, significa que fue resucitado por el Padre. Y también hablamos de un hecho histórico. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. No es una leyenda tampoco. Es una verdad que nosotros debemos creer. Cristo resucitó. ¿Cómo podría un Dios muerto dar vida eterna? ¿Cómo podría alguien que no puede resucitar ofrecer vida a otros? Bueno, Él resucitó y ahora nos da vida eterna a todos los que creemos en Él. Otro elemento del Evangelio es una ejecución específica. Cristo murió por nuestros pecados, dice la Escritura en 1 Corintios 15, versículo 3. Dice que Él murió por nuestros pecados. La palabra por significa en sustitución o a favor. Es la palabra griega uper, que se refiere a sustitución. Cristo murió por nuestros pecados. En otras palabras, yo soy pecador. Él no tenía que morir, pero Él murió por mí, por mis pecados, para sustituirme a mí y recibir el castigo de Dios en su cuerpo en lugar de que yo lo recibiera y ahora yo pudiera ser salvo. ¿Por qué es esto significativo? Porque fue un sacrificio sustitutivo y porque era el pago del precio de nuestra deuda de pecado. Entonces, queridos hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba en mi lugar. Quien debería haber estado ahí éramos nosotros, era usted y era yo. Pero Él tomó mi lugar en la cruz. La gente necesita escuchar estas cosas. La gente necesita saber que han pecado, que han desobedecido a Dios, que son culpables delante de Dios y que la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. Él tomó el lugar que yo debería haber ocupado en la cruz. Él llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Y la Escritura nos enseña esto en varios pasajes. Dice Romanos 5, versículos 6 al 8, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, en sustitución o tomando el lugar de ellos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero dice que murió por los impíos y luego dice que murió por nosotros. Entonces, ¿somos nosotros impíos? ¿Murió Cristo en la cruz por nosotros? Sí. Porque nosotros fuimos merecedores de ese castigo, pero Él tomó nuestro lugar. Y en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados.
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿El justo por quién? Por los injustos. ¿Quiénes son los injustos ahí? ¿Solo los borrachos? ¿Las prostitutas? ¿Los drogadictos? ¿Los asesinos? No, todos nosotros. Todos nosotros. Nosotros somos injustos. Él es el justo. Pero Él murió por nosotros en la cruz. Él recibió el castigo de Dios sobre su propio cuerpo. La ira de Dios se derramó sobre Jesucristo cuando Él estaba en la cruz, pagando por nuestros pecados. Y Él dijo en la cruz estas palabras maravillosas: consumado es, que quiere decir la obra está completa, la obra está terminada, todo está hecho. No le dejó nada por hacer a usted ni a mí, porque Él lo hizo todo en la cruz. Y ahora, hermanos, hemos sabido nosotros que somos pecadores. Dios es santo, Dios es limpio espiritualmente, pero nosotros somos pecaminosos. Y esa barrera de pecado no se derriba por medio del bautismo en agua, no se derriba asistiendo a la iglesia, no se derriba amando al prójimo, obedeciendo los 10 mandamientos, aunque todo eso pueda ser bueno. Pero no es eso lo que necesitamos para derribar la barrera que nos separa de Dios. Cristo vino y Él, con su muerte en la cruz, derribó esa barrera y ahora nos ha acercado a Dios por medio de Él, por medio de la fe en Él. En Juan 3:18 dice la Escritura: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos a ver siempre, hablando del mensaje de Pablo. La prueba del Evangelio es que es conforme a las Escrituras. El Evangelio, hermanos, es conforme a las Escrituras. Significa que esto está de acuerdo con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Hermanos, más de 100 profecías fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. ¿Oyeron eso? Más de 100 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la primera venida de Cristo. Su nacimiento, la manera en que nació, su muerte y la manera en que murió ya habían sido profetizadas. Dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras se refiere? A las Escrituras del Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La prueba del Evangelio es que es históricamente creíble y verificable. Es históricamente creíble y verificable. Pablo pone como testigos del Evangelio y de la obra de Cristo a muchas personas. Vamos a ver quiénes son los testigos a los que Pablo llama al banquillo para que testifiquen de la obra de Cristo. En 1 Corintios 15, versículos 5 al 8, Pablo dice esto: y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, el principal apóstol, aquel que lo negó 3 veces. Pero Jesús se le apareció después de haber resucitado. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Los 12 son las autoridades principales de la iglesia, los apóstoles. Pero miren a cuánta gente se le apareció después: a más de 500. ¿Sabe que yo he leído que algunos dicen que cuando la Biblia dice que Jesús se apareció, algunos dicen, no, esas son alucinaciones que los discípulos tuvieron. Deseaban tanto ver a Jesús que en su mente ellos lo vieron. Pero ¿usted cree que puede haber 500 personas con la misma alucinación al mismo tiempo? No, es imposible.
Luego se apareció a Jacobo, otra vez a los apóstoles y por último al apóstol Pablo. Hay suficientes testigos de la muerte y resurrección de Cristo. La prueba del evangelio es que es personalmente transformador. El evangelio es personalmente transformador. Hermanos, es el evangelio el que nos cambia. El evangelio es el que cambia nuestras vidas, cambia nuestro destino, cambia nuestra posición. Pasamos de estar en Adán a estar en Cristo. Pasamos de estar muertos a estar vivos. Pasamos de ser una creación dañada a ser nueva creación. Pasamos de ir al infierno a ir al cielo. Pasamos de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Pasamos de ser hijos de ira por naturaleza a ser hijos de Dios. Solo el evangelio puede transformar nuestras vidas de esta manera. En 1 Corintios 15, 9 al 11, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Cómo es posible que este gran perseguidor de la iglesia ahora pasara a ser un perseguido? Solo por el evangelio. Y en Romanos 1, 16 al 17, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hablando del mensaje de Pablo, la potencia y el propósito de Dios del evangelio es que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16 dice eso, Es poder de Dios para salvación. Cuando hablamos de salvación, hermanos, hablamos de la salvación en 3 tiempos, en 3 fases o en 3 etapas. La salvación se divide en la palabra de Dios, en la Biblia, en 3 tiempos. El evangelio es poder de Dios para salvarnos de la pena del pecado en el infierno. A eso se le llama justificación, y la justificación ocurre en un punto de tiempo cuando confiamos en Cristo solamente. En cuanto a el segundo tiempo de la salvación, que es el tiempo presente, ahora Dios está salvándonos del poder del pecado en nuestra vida diaria. Ahora que ya fuimos salvos de ir al infierno, ahora Dios quiere salvarnos del poder del pecado, que el pecado no tome dominio sobre nosotros. Esto se llama santificación y es un proceso en el tiempo cuando nosotros caminamos en el Espíritu Santo. Y un día en el futuro el Señor va a salvarnos. ¿De qué va a salvarnos? De la presencia del pecado cuando estemos en el cielo. Esto se llama glorificación y ocurrirá en un punto de tiempo cuando muramos o seamos arrebatados. Todo esto es un panorama amplio de la salvación de la que nos habla la Escritura. La oferta del evangelio es para todo aquel. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel. Hermanos, todo el mundo necesita ser salvo. Todo el mundo necesita escuchar el evangelio. Hay oportunidad de salvación para todos, para todo el mundo. En 1 Corintios 12, versículos 12 al 13, dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa si somos judíos o gentiles, esclavos o libres, todos, para todos nosotros, está la oportunidad de ser salvos, de creer en Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo. Número 7, la respuesta al evangelio es creer únicamente en Jesucristo.
Más adelante ustedes van a tener unas lecciones muy amplias sobre esto de creer en Cristo. Porque hoy en día, hermanos, hay muchas respuestas al Evangelio. Si usted quiere ser salvo, haga una oración. Si usted quiere ser salvo, póngase de pie. Si usted quiere ser salvo, venga aquí al frente. Si usted quiere ser salvo, muchas cosas. Pero la Biblia dice que solamente necesitamos creer en Jesucristo. En Hechos 10:43, Pedro, predicando en la casa de Cornelio, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en Hechos 13, versículos 38 al 39, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La única respuesta al Evangelio es la fe sola, en Cristo solamente. Y en Hechos 16, 30 al 31, dice la Escritura: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron: haz una oración. No le dijeron: entrégale tu vida a Cristo. No le dijeron: invita a Cristo a entrar en tu corazón. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Número 8, la revelación del Evangelio declara la justicia de Dios. Sí, a través del Evangelio nosotros vemos la justicia de Dios actuando. La justicia de Dios que necesitamos. Porque Dios es perfecto y no tolera el pecado. Pero Él nos ama y Él nos desea dar lo mejor. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Para que la justicia de Dios nos fuera imputada a nosotros. Esto tiene que ver, hermanos, con los atributos de Dios. Dios es soberano, Él es justo, santo, amor, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable y veraz. Todo lo que Dios hace tiene que ver con el carácter. Él es justo y esa justicia nos es aplicada a nosotros en el momento de creer en Cristo Jesús. Por eso dice Habacuc 2:4, mas he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Somos salvos por fe para que vivamos después de la misma manera. Por eso dice la Escritura que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, o sea, a través de la fe y para fe, para que vivamos por fe todos los días de nuestra vida. Hermanos, esto es lo que tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Y vamos a hablar mucho más, habrá mucha más información, muchos más pasajes de la Escritura para ir abundando más en este tema acerca del Evangelio. Ahora, hermano Salvador,